se le denomina lesión celular. ¿No? Siempre se considera que la célula, para que se desarrolle y funcione normalmente, debe estar siempre en equilibrio entre su medio interno y externo, a lo cual se le conoce con el nombre de homeostasis. Eso es fundamental, ¿no? Para que la célula esté normal, siempre debe tener una homeostasis, el equilibrio entre medio externo y medio interno. ¿Okay? Pero nunca, o muy raro que exista siempre al 100% toda esa normalidad, ¿no? Que como decimos acá, siempre existe alguna noxa o agente lesivo que altere esa homeostasis. Y las noxas pueden ser de cualquier tipo, ¿no es cierto? ¿No? Como estamos mencionando los capítulos de nuestro curso, pueden ser noxas ambientales, todo lo que es producto de contaminación, ¿no? O puede ser de lo que ingerimos también, ¿no? ¿Cómo? Claro. ¿No? Entonces, hay un sinnúmero de causas que va a alterar a nuestro organismo y es difícil mantener esa homeostasis, ¿no? Y también la célula tiene que responder ante esas injurias y lo hace mediante una serie de mecanismos de adaptación. ¿Okay? Entonces, cuando responde la célula es mediante mecanismos de adaptación. Y este esquema va a tratar de resumirnos lo que es una lesión celular reversible, una lesión celular irreversible y una lesión celular persistente. ¿Okay? Como hemos dicho, siempre la célula normal debe estar en homeostasis. Pero también hemos dicho de que cualquier acción de un agente nocivo la puede alterar, ¿no? Entonces, ante esa alteración va a haber un daño celular. Si ese daño celular todavía es manejable por la célula se va a ir adaptando. Y si cesa este daño, la célula resuelve volver a su normalidad. Por eso es que toda lesión celular reversible no va a provocar la muerte de la célula. La célula puede, en cierta forma, cuando cesa esa lesión, volver a la normalidad. Pero también hay que tener en cuenta de que si la lesión permanece durante un tiempo más prolongado, puede causar daño celular. Y ese daño celular va a causar alteraciones severas en el interior de la célula, ¿okay? Que puede estar en lo que es originar la muerte celular. Y como todo en lo que es muerte celular, ya no se puede volver a la normalidad. Por eso es que se conoce la muerte celular como una lesión celular irreversible. ¿Okay? Y la muerte celular se va a conocer con el nombre de necrosis. ¿Okay? Por lo general siempre es necrosis. ¿Okay? Que es el estado de no retorno a la normalidad. Es algo lógico, ¿no es cierto? Todo lo que muere ya no puede volver a ser normal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre los daños son más severos cuando hay muerte celular. ¿Sabe? ¿Okay? Y nosotros vamos a tener diferentes tipos de lesiones reversibles que se van a conocer con el nombre de degeneración celular, y a la lesión irreversible se va a conocer con el nombre de necrosis. Pero también hay otro tipo de muerte celular, ¿no? La apoptosis. Apoptosis, salud. ¿Okay? Entonces, tenemos que conocer cuál es la diferencia entre los dos tipos de muerte celular, ¿no?
La muerte celular con necrosis, por lo general, ¿no?, es aquella que es causada por algún proceso, ¿no?, biológico o no biológico, ¿no? O puede ser causada también por algún proceso infeccioso. En cambio, la muerte celular por apoptosis se va a dar, por lo general, cuando la célula cumple su ciclo vital. Y esa muerte celular, cuando una célula llega a cumplir su ciclo vital, tiene también sus pasos. Motivo por el cual no se genera necrosis, pero sí se va a generar la destrucción de la célula, ¿no? Y esa muerte por apoptosis origina que la célula se fragmente. Lógico que primero va a haber muerte del núcleo celular, destrucción del núcleo. La célula muere ante esa destrucción y se fragmenta, ¿no? Y a esa fragmentación de la célula por apoptosis, ¿no?, o muerte por apoptosis, a esos fragmentos se le denomina cuerpos apoptóticos, ¿no? Cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados por los... ¿Por quiénes? Claro, fagocitos son macrófagos de nuestro organismo. Si no sucediera eso, imagínense ustedes, tendríamos todo un cementerio de células muertas en nuestro organismo, lo cual no es así, ¿no? Los macrófagos van a fagocitar todos esos cuerpos apoptóticos, ¿no? Entonces, lesión celular reversible cuando al cesar el agente causal que cause lesión celular, la célula vuelve a su normalidad. ¿Okay? Lesión celular irreversible cuando se produce muerte celular, por lo general que puede ser necrosis específicamente. ¿Okay? Pero vamos a tener otro grupo de lesiones celulares que son lesiones celulares persistentes. ¿Okay? Que son lesiones no letales, es decir, que no causan la muerte celular, pero están presentes. ¿Okay? Y esas lesiones que están presentes, ¿no?, se conocen mayormente, y está anotado en los textos, como alteraciones del crecimiento y desarrollo celular. Se les conoce así, alteraciones del crecimiento y desarrollo celular. ¿Okay? Y entre esas lesiones vamos a tener la hipertrofia, vamos a tener la hiperplasia, la hipotrofia, hipoplasia, agenesia y atrofia. ¿Okay? Mencionamos hasta ahí porque en eso muchas veces son procesos que son opuestos unos de otros. Pero van a tener también otras lesiones persistentes como la metaplasia, la displasia y la atipia. Esos tres últimos están relacionados con el desarrollo de neoplasias malignas. Metaplasia, displasia y atipia. Se les relaciona siempre con el desarrollo de neoplasias malignas. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bien. Las lesiones persistentes, estas 6 primeras, por lo general son procesos opuestos entre ellas, en algunos de ellos. Por ejemplo, hipertrofia va a ser opuesto a hipotrofia. Hipertrofia está relacionado con lo que es hiperaumento, ¿no es cierto? Trofia o trofismo, tamaño, ¿no?, que es el aumento del tamaño de una célula o de un órgano, ¿no es cierto? ¿Okay? La hipotrofia es lo opuesto, es la disminución de tamaño de una célula o de un órgano. ¿Okay? Y eso lo vemos de que no
van a causar muerte celular. Muerte celular. Van a existir muchas veces hasta que se llegue al diagnóstico de esa alteración. ¿Cierto? ¿Eh? Luego, hiperplasia es lo opuesto a hipoplasia. ¿Qué viene a ser hiperplasia? Así es. Plasia o plastía es la estructura, ¿no? Hiper, aumento de la estructura, y los órganos tienen en su estructura células. Y la hiperplasia está referida al incremento del número de células de un determinado tejido, ¿no? Mientras que la hipoplasia sería lo opuesto. ¿Habrá hipoplasia? ¿Disminución del número de células? ¿Sí o no? Por ejemplo, eso es más notorio en el cerebro, porque el cerebro, las células neuronales no se reproducen, ¿no? Entonces, el número de células neuronales va a estar disminuido, ¿no? Por eso es que es reconocible el cerebro, cuando se realiza una necropsia, el cerebro de un sujeto adulto normal de un sujeto anciano, cuando se observa el cerebro macroscópicamente, ¿no? Muchas veces el cerebro de la persona ya anciana que tiene algunos trastornos del sistema nervioso central, su cerebro se va reduciendo. Y la reducción no es total, muchas veces es de un solo hemisferio. Y por lo general del hemisferio predominante, ¿no? Y eso es característico cuando se ven los cerebros de pacientes que tienen Alzheimer en comparación con un sujeto que no lo padece, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa alteración. ¿Y qué será agenesia? Así es. A sin génesis, sin origen. ¿No es cierto? ¿Habrá agenesia en nuestra anatomía? ¿O en algunas personas? Sí. Bueno, cuando éramos fetos, agenesia renal. La agenesia renal, cuando éramos fetos. Así es. No. Puede haber agenesia renal, ¿no? Y difícil muchas veces de que el sujeto se dé cuenta o sepa que tiene agenesia renal, porque con ese riñón único que tiene puede hacer su vida normal. Solo se va a enterar cuando tenga algún padecimiento de ese órgano y le tomen una radiografía, o una radiografía por contraste también, o ecografía de los riñones. Entonces van a ver ahí de que hay ausencia de un riñón, ¿no? Pero su vida ha sido normal, ¿no? Hasta que por haber razones se haya alterado ese riñón único. Por eso es que se dice, cuando se trata de órganos dobles, la agenesia de uno de ellos no implica la muerte del sujeto. El sujeto puede seguir viviendo hasta que ese órgano falle, ¿no? Pero en cambio, la agenesia de un órgano único sí es incompatible con la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, nadie concibe una persona, ¿no?, que no tenga corazón. Que la chica dirá, sí, hay muchos que no tienen corazón, ¿no es cierto? ¿No? Como tampoco podemos tener que existe una persona sin cerebro, ¿no? Aunque también se dice que pueden llegar hasta ser presidentes. Entonces, son alteraciones que van a ser muchas veces incompatibles con la vida. Si son órganos pares, puede existir uno de ellos y no haber alteración con el sujeto, salvo que ese órgano único le falle. Ahí sí. Luego tenemos estas tres alteraciones que están relacionadas con lo que es cáncer.
son los pasos previos a un cáncer: metaplasia, displasia y atipia. Metaplasia ustedes han visto en esto, en lo que es el esófago de Barré, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan qué era? Cambio de forma. No, De forma. Reemplazo. transición, pero El epitelio de transición. Bueno, puede ser, aunque reemplazo y cambio son sinónimos, ¿no? Entonces, es el cambio de un tejido maduro por otro también maduro, pero de la misma estirpe. Esa es la definición de metaplasia. Tienen que ser tejidos de la misma estirpe. ¿Okay? Un tejido cambia por otro que es de la misma estirpe, pero siendo ambos maduros. ¿Okay? Entonces, en el caso del esófago de Barré era porque el epitelio plano, poliestratificado o escamoso, no queratinizado, cambiaba a un epitelio intestinal o cilíndrico, ¿no es cierto? ¿Okay? En el cuello uterino también se da metaplasia, pero ahí la metaplasia era de que el epitelio cilíndrico cambiaba hacia un epitelio poliestratificado plano, ¿no? Entonces, esos cambios metaplásicos son considerados preneoplásicos, porque a partir de ese cambio, la célula es más factible que se vuelva cancerosa. Por eso son consideradas como neoplasia, o no neoplasia, sino cambios precancerosos o preneoplasia, maligno. ¿Okay? Igual que la displasia. Displasia por etimología dice diferente, ¿no es cierto? Plasia o plastía, estructura. Es cuando la célula cambia su forma, ¿no? Y por lo general cambia la forma del núcleo celular. Entonces, de acuerdo a ese cambio de tamaño del núcleo, sobre todo, ¿no?, va a denominarse displasia. Y probablemente en histología les han mencionado que las displasias pueden ser leves, moderadas y severas, ¿no? Tres gradaciones, dependiendo de cómo se ha alterado la célula. Cuando llega a la etapa de displasia severa, ya es sinónimo de cáncer. ¿Sí? Entonces siempre termina en cáncer. Lo que al final se denomina atipia. Atipia viene a ser, por etimología de la palabra sin, tipos sin forma, ¿no? Es decir, que la célula va a tener una forma diferente a lo normal, o no tiene la forma normal, totalmente diferente. Por eso es que a esa atipia celular también se le considera cáncer. ¿Okay? Y ustedes van a conocer cuando hagamos neoplasias malignas que una de las características de las neoplasias malignas es la atipia celular. Células totalmente diferentes de lo normal, como lo que hemos proyectado en el cáncer de vía respiratoria, en la citología, ¿no? Las células se vuelven totalmente diferentes. ¿Okay? Y hemos dejado para el último este término, atrofia. ¿Qué viene a ser atrofia? ¿Cuándo se considera atrofia? Cuando se pierde la función del tejido. ¿O se pierde la función? Bueno. ¿Qué más? No, porque cuando ya está atrofiado. Cuando es también se puede, aparte del tamaño, por pérdida de sustancias. Pérdida de sustancia puede suceder, sí, ¿no? Pero ¿cómo reconocerían que un órgano es atrófico? La disminución del tamaño.
por el color, no tanto. Falta de irrigación Por falta de irrigación, Disminución. o disminución. Pérdida de peso, ¿qué tal? Por su forma. podría estar relacionado también, ¿no? Por la densidad celular que se Por su encuentra. forma. Pero ¿cómo definirían atrofia? Disminución del tamaño o cantidad de células. Está asociado a la disminución de tamaño y está asociado a la pérdida de función también. ¿Ok? Cuando un determinado órgano disminuye de tamaño y pierde su función, es atrofia. Y acuérdense bien de ello. ¿Por qué? Porque también hay el término de hipotrofia. ¿Cómo lo diferenciaría? Disminución. La hipotrofia está relacionada más con disminución del tamaño, pero mantiene su función. ¿Ok? Solo que el tamaño es menor y la función sigue manteniendo. Por ejemplo, en una persona que tenga sus dos riñones, de repente un riñón es más pequeño que el otro, pero la función sigue efectuando, a pesar de que es pequeño, pero todavía ejerce la misma función. Eso es diferente de atrofia. La atrofia significa abolición de la función. Un órgano cuando se atrofia ya no funciona. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y vamos a ver algunos. Me avisan antes de la hora para poder llegar al laboratorio. Que esto se hiciera. Solo tengo que mostrar esa relación con la clase. ¿Está? O con el mouse. Ah, ya, ahí está. Al costo de lo que A su izquierda. la otra oscura. Esa. ¿Con quién está? ¿Quién sacó? No. Para el otro lado. Yo tenía que yo pedir por eso. Fíjense dónde está. Es que si yo le digo Hay como una cosa. A ver, para abajo. al costado, izquierda. Más a la izquierda. Más. Al costado de ese. Al costado. Una figura al costado. Uno que tiene la imagen de la copa. Es la copa. Ahí. Hoy lo pagó. Ahí se está cargando para. ¿Qué pasa por sus fotos? Ya cuando quieran ver con la Aquí fecha. estamos. Bueno, Sí, tú me Ya en el grabas. trío, ¿verdad? Sí, pero sale. Detrás del Señala a la izquierdo. izquierda. Ahí abajo también tiene lechitas. Ahí. ¿No me vas a ver? Ahí. Lo pone hasta ahorita. Tienes que ponerle en puro nada más. ¿Cómo está? Pues, Ahí ahí Yo está. no tengo miedo a nada. acá está lo que hemos mencionado, ¿no? Uy, tú mira. Por ejemplo, de lo que es lesión celular reversible, ¿no? Los mecanismos de adaptación son adecuados y el estímulo nocivo desaparece. La célula vuelve a su normalidad. Pero por lo general estas lesiones celulares reversibles están muchas veces catalogados con lo que es el acúmulo de sustancias intracelulares, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Luego la muerte celular, que es producida por algún agente causal, no por lo que es apoptosis, sino por algo que lleve a una necrosis, ¿no? Y el ejemplo está acá. Este es un cerebro que tiene una necrosis, ¿no? En el cual hay pus,
Esto es material purulento en el cerebro, que se tradujo como una meningoencefalitis purulenta. ¿Sí? Luego, las lesiones celulares persistentes, por ejemplo, este es un corazón, este es el ventrículo y esta es la aurícula. Observen. Así es, una hipertrofia cardíaca, ¿no? Hipertrofia, ¿okay? Que es una lesión celular persistente. Bien, acá tienen algunos agentes, sobre todo agentes causales de lesión celular, agentes físicos, traumatismo, cambio de temperatura, cambio de presión atmosférica, radiaciones y quemaduras, ¿no? Todos esos pueden causar lesiones, ¿no? Celulares, agentes físicos, ¿no? Por ejemplo, acá el cambio de temperatura, la radiación, por ejemplo, lesión en un vaso sanguíneo, ¿no? En el cual acción de radiación sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Destruyen los vasos sanguíneos, proceso radiactivo. La vida después de la nieve en las zonas altoandinas de nuestro país, donde prácticamente la inclemencia del frío es terrible, ¿no? Agentes químicos también, agentes químicos que pueden causar lesiones celulares, ¿no? Los agentes químicos exógenos, muchas veces nos acordamos más de lo que es exógeno, que es lo que puede ser endógeno también, ¿no? Producto de contaminación ambiental, sustancias tóxicas farmacológicas, la drogadicción y los venenos. Pero en nuestro medio interno también podemos tener agentes químicos. Por ejemplo, el incremento de los niveles de glucosa también nos da lesión celular, ¿no? Y que es característico de una enfermedad, que es la diabetes mellitus, ¿no es cierto? Pero son agentes químicos que están dentro de nosotros mismos. El incremento de las proteínas también, ¿no? Que puede originar lo que es el incremento de lo que corresponde al ácido úrico específicamente, ¿no es cierto? Los tofosúricos, ¿sí? Algunas lesiones proteicas por déficit o por aumento. Si hay déficit de proteínas, ¿qué sucede? Puede ser por uno de los elementos nutricionales, ¿no? Hay desnutrición, ¿no? Déficit de proteínas pueden estar en relación con desnutrición. Lípidos también origina alteraciones en nuestro organismo, ¿sí o no? El incremento de los lípidos, ¿no? Nosotros vamos a ver un incremento de lípidos que va a estar asociado a las arterias, que son los procesos de arteriosclerosis. También puede incrementarse los lípidos en las células hepáticas, que es la esteatosis hepática o la degeneración grasa del hígado, ¿no? ¿Okay? Las vitaminas, por lo general se mencionan más los déficits vitamínicos, ¿no? Pero también el incremento de las vitaminas también puede ser perjudicial. Por eso es que siempre se dice ni nada que soso sobre ni nada que soso falte. Todo debe estar en sus términos equilibrados, ¿okay? Los minerales y el desequilibrio hormonal también es notorio dentro de estas alteraciones químicas o bioquímicas. Acá, ¿no? Beber en exceso es dañino, ¿no? Una de las principales causas de cirrosis hepática es el alcoholismo. Pero también algunos fármacos pueden dar alteraciones, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, desde aquellas reacciones alérgicas por la ingesta de cualquier medicamento. Todos no respondemos igual, ¿no? Algunos medicamentos pueden ser alérgicos para determinadas personas. Entonces, una vez que sepa que es alérgico a esa sustancia, nunca más debe ingerirla. ¿Okay? También, a veces hay lesiones, ¿no? Por uso de tetraciclina, en el cual se pintan las raíces de los dientes, ¿no? Puede llegar a ese extremo.
con el demasiado consumo de tetraciclina. ¿Ok? Elementos biológicos. Bueno, los elementos biológicos ya conocen ustedes todos los elementos. ¿Ok? Virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, ¿no? Por ejemplo, esta es una lengua saburral, la micosis lingual. ¿Ok? Luego, parásitos que pueden alojarse en el interior de las células, en este caso del hígado, ¿no? La leishmania, la leishmaniasis. No solamente afecta la leishmania a la piel, que es conocido como UTA, también puede afectar órganos internos. Y cuando afecta órganos internos se le llama UTA o espuntia, ¿no es cierto? Entonces, factores nutricionales. Definitivamente por exceso la obesidad, ¿ok? Y por defecto la desnutrición, ¿no? Siempre relacionados a trastornos hormonales. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque esta glándula hipófisis va a tener mayor o menor acción de acuerdo a cómo esté nuestra reacción metabólica, ¿no? Sobre todo con el nivel de hormonas. También hay trastornos genéticos, ¿no? Esto es la clásica niña sirena o niño sirena, ¿no? ¿Ok? Con ambos miembros inferiores fusionados, ¿ok? Incluso le decía niño o niña porque no se observa el órgano sexual. Y esto, un grado extremo de alteración, ¿no es cierto? De alteración genética, específicamente, ¿okay? Que corresponde, ¿no? a una malformación, ¿no? Que es difícil a veces darle nombre, ¿okay? Pero que muchas veces cursa con muerte del recién nacido. ¿Okay? Característicamente apenas se vio esto, le llamaban el extraterrestre en el hospital. No hay forma humana, salvo los miembros superiores e inferiores. Luego tenemos alteraciones inmunológicas, ¿no? Entre ellas la nefritis lúpica, ¿no? Encuadrada dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Entonces, es un capítulo también en nuestro curso, enfermedades autoinmunes, dentro de lo que es la inmunopatología.